Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy receta rápida, fácil y lo mejor de todo, de aprovechamiento riquísima. Unas tortillitas de arroz que estoy seguro te van a fascinar. ¿Quieres ver cómo la hago? Vamos allá. Arranco con los ingredientes, que son muy poquitos y muy sencillitos de tener en casa. Arroz. ¿Te sobró arroz? Perfecto. ¿Lo quieres hacer para esta receta? También. 200 gramos de arroz ya cocinado, una cucharadita de maicena y una cucharada de harina de garbanzo. A estas las podemos sustituir por harina común sin ningún problema. Un huevo tamaño L, un huevo grande, una cucharada de leche entera, semidenatada, la que tú quieras. Si es fría, mucho mejor. Sal y pimienta y el opcional de la receta de hoy, perejil. Si quieres se lo pone y si no lo puedes modificar por cualquier otra hierba. Lo primero que voy a hacer es ponerme a picar el perejil. Perejil fresco, si lo tienes seco también te sirve, pero fresco mucho mejor. La hoja bien lavadita y aquí le va a dar una picada bien chiquita. ¿Te interesan los cortes de vegetales y no viste aún el vídeo que tengo hecho? Aquí arriba te voy a dejar el enlace para que vaya ahora cuando acabes con este y también te lo voy a dejar en descripción, igual que todos los ingredientes. Siempre te los voy a dejar al final del vídeo y en la descripción. Ya tengo mi perejil bien picadito. Listo, me pongo a hacer mi mezcla. Pongo el huevo tamaño L. Son estos huevos que pesan en torno a 63-67 gramos sin cáscara. Le voy a poner su sal y su pimienta. Aquí podríamos poner cualquier otro ingrediente que queramos. Podríamos ponerle ajo en polvo, ya lo que se te ocurra para darle tu toque a tus tortillitas. Su leche, una cucharada de leche fría, como te he dicho, y una buena mezclada. ¿Aún no estás suscrito al canal? Acá estás esperando, aquí abajo tienes el botón para suscribirte y la campana para que YouTube te avise. Tener recetas semanales de todo tipo, dulce, salado. Espero que te encanten y te suscribas. Y añado los secos, harina de garbanzo y maicena. Una cucharada de harina de garbanzo, una cucharadita de maicena. ¿No tienes este tipo de harina? Ponle harina, una cucharadita más una cucharada de harina de trigo común, pero de esta manera así todos aquellos que seáis intolerantes al gluten podéis comerlo también y disfrutar de esta receta de aprovechamiento que encima de no desperdiciar el arroz que nos sobró está riquísima. Ahora vamos con el perejil. Podemos poner perejil, como te he dicho antes. ¿Te gusta el cilantro? Ponle cilantro, queda increíble. ¿Te gusta el orégano? Orégano, lo que tú quieras. Y añadimos el arroz, 200 gramos. Eso ya una vez cocinado. El arroz también, el que se te ocurra. Tú tienes hecho, hasta te digo, tienes paella de arroz negro, te sobró. Puedes hacer unas tortillitas de arroz negro que van a quedar increíbles. Arroces para acompañamiento. Tengo un vídeo hecho en el canal que si no lo viste, también aquí arriba te dejo el link. Por si te interesa, que hago 3 tipos de arroces muy ricos. Ya tengo mi mezcla preparada y voy a poner una sartén al fuego. Ahora, el aceite que tú uses normalmente para freír. Yo en esta ocasión estoy usando girasol. Puedes usar girasol, oliva, mezcla, lo que tú quieras. El que uses normalmente. Cantidad, con que le pongamos medio dedito, medio centímetro, tenemos suficiente porque queremos que sumerja solamente la mitad de la tortilla. ¿Cómo sabemos que está caliente? Sin termómetro. Así pones un poquito de la mezcla y cuando empiece a burbujear a tope lo tienes listo. Añadimos una buena cucharada a nuestro aceite caliente, unos 170 grados si lo quieres medir, y lo vamos a cocinar durante unos minutos hasta que los bordes empiecen a ponerse dorados, como estás viendo aquí. Le das la vuelta y lo vas a cocinar un minutito más, un minuto y medio más, ya depende también de la temperatura que tenga tu aceite. Fíjate, yo estoy aquí ahora mismo una cámara rápida para que veas que lo voy a dejar poquito tiempo. Esto serán unos 40-50 segundos a tiempo real y ya tengo mis tortillitas de arroz para llevar a un papel absorbente, como siempre que hacemos una fritura, y continuar haciendo tortillitas. Fíjate ¿cómo hago? Pongo una cucharada bien generosa para que queden gorditas y la aplasto un poco. De esta manera me queda semi sumergida, la parte de arriba no está sumergida totalmente, y en un momentito le das la vuelta y ya lo vas a cocinar hasta el punto que a ti te guste, más menos dorada. Eso ya gusto del consumidor. Aquí podríamos modificar un poco la receta y poner menos arroz para que quedara más masita. Eso también lo voy a dejar a tu gusto. A mí me gusta que tengan bastantito arroz. Si tienes menos arroz y quieres que cunda un poco más la receta, le pones otro huevo, más harina de garbanzo, más harina la que uses, y así de esta manera, con esta cantidad de arroz te van a salir pues, prácticamente el doble de tortita. Y bueno, ya está, solo te queda colocarla, servirla, esto con una mayonesa
casera quedan increíbles, con una salsa de yogur también, con lo que quieras. Mira qué pinta tienen, doraditas, muy poco aceitosas porque el aceite estaba a su temperatura y ahora te voy a enseñar qué tal quedaron por dentro. Como siempre, aquí tienes los ingredientes para que pauses, copies y no te olvides, abajo en la descripción también te los dejo. Ahora sí, a probarlas. Tu tortillita de arroz lista para disfrutar. Hazla y me dejas en comentarios si es verdad o no que son de otro planeta. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso. Un beso y hasta la próxima.